Hola, mi nombre es Rosa Leticia Oriana Hernández, tengo 13 años y pertenezco a GEL Carrizal, El Salvador. A mí me corresponde hablar sobre el taller que se realizó el día miércoles, el día de ayer, con su respectiva tallerista María Belén Vergara Fuente y Miriam Burbano. En ella comenzamos con la técnica 8, identifica tus miedos. Comenzamos con un resumen de qué era el miedo, cómo podíamos utilizarlo en nuestra vida propia, cómo podíamos enfrentarlo, cómo podíamos calmarlo para que no nos afecte más adelante. En ello también comenzamos con unos pequeños juegos. Aparecían 3 imágenes. Una decía miedo a la oscuridad, aparecía sin luz, daba a entender que era miedo a la oscuridad. Ahí comenzamos a identificar cuál era nuestro miedo. Todos comenzamos a decir a qué le teníamos temor. Muchos decían a las alturas, a las vacunas, a la muerte, a la oscuridad, etc. Bueno, yo le tengo miedo a la oscuridad, pero no es la gran cosa como decir, ay, no me da miedo. O sea, es algo normal para mí porque creo que a todos nos pasa quedarlos a sola a medianoche caminando sin luz, solos. Para mí sería algo temor o algo por el estilo. Después de ello, también hicimos una carta al miedo donde decíamos, hola querido miedo, tengo que decirte algo, y le hacíamos un pequeño texto. Todos participamos, convivimos y para mí fue muy bonito. Luego de ello también había un semáforo, el rojo. Era un miedo que te paralizaba. Todos decían que era perder a un familiar, como por ejemplo perder a tu madre, padre o hermanos o alguien querido. El amarillo era un miedo que tú ya habías superado, pero como aún tenías la duda de ello. Como por ejemplo, muchos decían que tenían miedo pasar o hablar en público, pero ya lo habían superado, pero aún tenían esa duda que qué iba a decir qué iba a decir la de otra persona, cómo iba a reaccionar, etc. Y el amarillo era un miedo que tú estás enfrentando actualmente. Yo algún miedo que estoy enfrentando actualmente es cómo me expreso, creo, pero no es un mayor miedo, así como decir, tengo miedo a esto, creo que no lo voy a lograr porque yo confío en mí, tengo mucha confianza en mí, entonces no es algún miedo que ya me va a aterrorizar siempre. Luego también de ello y decimos, todos participamos cómo podíamos vencer ese miedo, ese pequeño miedo. También encerramos en unos cubos nuestro miedo. Todos se encerraban, todos participaban y encerraban su pequeño miedo. Luego de ello hicimos un pequeño resumen, cómo los había afectado, cómo los había ayudado este taller, etc. Bueno, hasta aquí llegó mi pequeño resumen. Gracias.